Un usuario del Transmetro que viajaba en un bus de la línea 12 que une la capital con Centra Sur grabó un incidente entre una colérica mujer y varios pasajeros. Durante el recorrido, una señora que viste de rosado escupió y agredió y también insultó a varios pasajeros, al parecer sin causa justificable. Según el testigo, la usuaria entró en crisis supuestamente porque las personas que viajaban con ella se bajaron sin avisarle. En el video se ve que en la unidad viajaban agentes de la Policía Municipal de Tránsito que actuaron solo cuando la mayoría de los pasajeros gritaba que bajaran a la escandalosa mujer. ¡Eso te puedo decir porque vos sos ladrón! ¡Sos un maldito ladrón! Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, y así iniciamos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes. Gracias por acompañarnos. Hay mucha información, así que vamos de inmediato con los titulares. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. A 4 días de la tragedia en Tuxtla, Chiapas, México, hasta hoy se desconoce la identidad de la mayoría de las víctimas mortales. Autoridades no han entregado ningún cuerpo. El semáforo epidemiológico que rige aforos y medidas de bioseguridad cambió nuevamente. ¿Cómo estará durante las fiestas de fin de año? Se lo contamos hoy. ¿Y qué ha ocurrido con las personas que resultaron heridas luego de un aparatoso accidente en la autopista Palín-Escuintla? Tenemos el reporte esta noche. Con la muerte de Vicente Fernández, mariachis nos cuentan cómo lo recuerdan y nos comparten cuáles son las canciones que más piden los guatemaltecos. ¿Cómo los guatemaltecos expresan su fe? ¿Dónde encuentran a Dios? Le presentamos un recorrido por las creencias de nuestro país en un reportaje especial. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Comenzamos y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, decretó este lunes un duelo nacional de 3 días por la muerte de 55 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, en un accidente de carretera en el estado de Chiapas, en el sur de México. Con la declaratoria de duelo, la bandera del país deberá permanecer a media asta en el Palacio Nacional de la Cultura y en todos los edificios gubernamentales. Miles de guatemaltecos salen cada año huyendo de la violencia o buscando mejores oportunidades en Estados Unidos ante la falta de empleo en el país, agudizado por la pandemia del COVID-19 y el paso de huracanes ETA e Iota. Y 4 días después de que 55 migrantes centroamericanos perdieran la vida en un accidente en México, según la Cancillería, de forma preliminar se ha establecido que 14 son guatemaltecos, debido a que portaban documentos entre sus pertenencias. Aunque los 55 migrantes fallecidos el pasado jueves aún tienen un estatus de no identificados, de forma preliminar se ha establecido que 14 son presuntamente guatemaltecos, esto debido a que portaban algún documento de identificación entre sus pertenencias, según confirmó a Noticiero Guatevisión el canciller Pedro Brolo. Además, se dio a conocer que las autoridades guatemaltecas están en espera de información de México, debido a que la Fiscalía de aquel país estaría haciendo coordinaciones para que los familiares de las víctimas puedan viajar a reconocer a los fallecidos. De los 105 heridos tras el accidente, las autoridades mexicanas confirmaron que alrededor de 95 son guatemaltecos, sumado a 19 menores de edad entre connacionales y hondureños. Según la versión de las autoridades del país vecino, los migrantes habrían llegado hasta San Cristóbal de las Casas mediante veredas en la Mesilla Huehuetenango. Luego permanecieron en casas de seguridad de presuntos traficantes de personas y a eso de las 14 horas del jueves fueron subidos a las cajas de un tráiler y hora y media después el vehículo de transporte pesado se accidentó contra un puente peatonal. Además, las autoridades
autoridades mexicanas abrieron un expediente de investigación por este caso, por el cual se imputará el delito de homicidio. La semana pasada, luego del percance, las autoridades mexicanas también señalaron que otorgarían tarjetas de tipo humanitario a quienes salieron ilesos del percance para permanecer en aquel país y para trabajar. De momento en Guatemala aún se carece de información oficial sobre el recuento de guatemaltecos involucrados en el incidente, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Ya les contaba que 4 días han pasado desde la tragedia en Tuxtla, en Chiapas, en México. Hasta hoy, las víctimas mortales aún no han sido identificadas ni los cuerpos entregados. Abraham Jiménez, periodista de Multimedios en Chiapas, nos amplía la información. Un gusto saludarlos desde el estado de Chiapas, informarles sobre la situación de los migrantes que han resultado lesionados luego de este trágico accidente el pasado jueves 9 de diciembre en la carretera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. Hasta el momento el Sistema Estatal de Protección Civil ha informado de que estos migrantes continúan siendo atendidos al menos en diversos hospitales de la capital chiapaneca. Son 4 los hospitales en los cuales están siendo atendidos: el Hospital Gilberto Gómez Maza, el Hospital del Iste en Tuxtla Gutiérrez, así como también en la Cruz Roja Mexicana y también en un hospital denominado Vida Mejor, en donde están siendo atendidos estas personas. Y bueno, hasta el momento se ha dado a conocer que de estas 111 personas han sido dados de alta 24, en la cual ya han sido puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para que ellos decidan si van a continuar en nuestro país, van a estar todavía continuando su camino hacia el norte, para la frontera con Estados Unidos, o se quedarán a trabajar en México. En el caso de algunos de ellos que decidan no continuar esta travesía, estarían haciendo la repatriación de estas personas a sus lugares de origen. Hasta el momento, la información respecto a los cuerpos de estas 55 personas que resultaron fallecidas por el accidente, pues todavía hay un hermetismo al respecto. Lo que sabemos de manera extraoficial es que no se ha entregado ningún cuerpo de estos a sus familiares, por lo cual continúan algunos en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez, otros también en estas instalaciones del CEMEFO en Tonalá y Pijijiapan. Hasta el momento no se ha dado a conocer si los familiares han llegado hasta aquí a Tuxtla Gutiérrez, a la capital chiapaneca, para de esta forma reclamar los cuerpos de estas personas. Así que vamos a estar muy atentos, porque esta situación se afirma de que de continuar con lo que es la reclamación de los cuerpos de estas personas, podrían comenzar a hacerse las entregas a partir del día de mañana. La información que tenemos, regresamos con ustedes al estudio. Electroral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presenta. Cambiamos de tema porque datos de la Unidad Pediátrica de Quemaduras del Hospital Roosevelt evidencian que 2/3 de los menores con quemaduras en el país están entre los 0 y 4 años, donde el 70% de las quemaduras en niños ocurre principalmente por líquidos calientes. Sin embargo, el restante que sufre quemaduras es por fuego, electricidad y manipulación de juegos pirotécnicos. Los médicos recomiendan que ningún juego pirotécnico es apto para niños, debido a que su mala manipulación puede incluso causar la amputación de los miembros. Los vendedores de estos aseguran que al momento de vender se dan recomendaciones a los padres de familia. Los juegos pirotécnicos también producen quemaduras bastante profundas. Hemos tenido niños con explosiones de morteros, hubo una en el San Juan de Dios que hubo hasta necesidad de amputación. Nosotros también hemos tenido niños con lesiones con amputación en el Hospital Roosevelt. Entonces son lesiones que truncan básicamente el futuro de un niño. Nosotros siempre le dedicamos el tiempo como una pequeña instrucción de cómo utilizarlos, cómo debe utilizarlos, a qué distancia tiene que estar, quiénes lo pueden utilizar, en qué momento puede haber si algún accidente, qué precauciones, cómo debe actuar la persona. Y hablando de salud, médicos del Hospital Roosevelt salieron este día a manifestar para pedir al ministro de Salud que la dosis de refuerzo que ya están recibiendo sea de las marcas Moderna o Pfizer, debido a que esto fue lo que recomendó la Comisión Nacional de Inmunización, principalmente porque ellos son de primera línea. Los médicos aseguran que ya se reunieron con el ministro Francisco Coma al observar que se les aplicaba AstraZeneca, y este aseguró que se comenzaría a aplicar las dosis de Moderna y Pfizer, debido a que estas generarán un mayor porcentaje de efectividad. Sin embargo, esto no ha pasado.
La vacuna recomendada para los trabajadores de salud que recibimos AstraZeneca, la mayoría, es que la tercera dosis sea con la vacuna Pfizer o Moderna. Esa es la recomendación del CONAPI. Sin embargo, hasta el día viernes, personal del Hospital Roosevelt se acercó al centro de vacunación del complejo Barrondo, donde le siguieron administrando AstraZeneca. Por eso solicitamos hoy al Ministerio de Salud Pública que por favor tome las recomendaciones del Comité Nacional de Inmunizaciones para la colocación al personal de salud de la vacuna recomendada. Y este fin de semana el semáforo epidemiológico que rige aforos y medidas de bioseguridad cambió nuevamente al color de alerta en varios municipios, algo que estará vigente durante las fiestas navideñas y de fin de año. El 83% de los municipios del país actualmente se encuentra en alerta amarilla y solamente 20 municipios están con alerta roja. Pero, ¿qué significa esto y cuáles serán las medidas que estarán en vigencia en estas fiestas navideñas? A continuación se lo detallo. En el transporte urbano, turístico y extraurbano, la alerta roja máxima y naranja solo permite circular con el 50% del aforo, mientras que en amarillo, que es moderada, se permite el 75% de ocupación. En mercados cantonales y municipales en alerta roja, naranja y amarilla, se recomienda tener una distancia de 1.5 metros entre vendedor y comprador. Además, se recomienda a las personas mayores de 60 años no asistir por el alto riesgo a contagios o tener horarios especiales. En centros comerciales en alerta roja, los estacionamientos estarán al 40%, el aforo será de 10 metros cuadrados por persona, mientras que las áreas comunes como juegos estarán cerradas. En naranja, el aforo en parqueos será del 50%, mientras que en personas será de 6 metros cuadrados. Las áreas comunes de recreación estarán cerradas. En amarillo, el aforo en estacionamientos es del 75%. En los locales será de 4 metros por persona y aglomeraciones de más de 15 personas no están permitidas. Acá ya se permite la apertura de áreas de recreación. Restaurantes en rojo se les pide priorizar entrega a domicilio y para llevar. El aforo en los locales será de 10 metros cuadrados por persona en las áreas internas con ventilación natural y sin aire acondicionado. En naranja se recomienda una distancia de 6 metros, mientras que en amarillo de 4 metros por persona. En bares y centros de diversión nocturna la distancia es igual que en los restaurantes. Sin embargo, en color naranja y rojo solo está permitido un máximo de 5 personas por mesa, mientras que en amarillo de 10. En eventos, ferias y conciertos está permitido un máximo de 100 personas en alerta roja, en naranja un máximo de 250, mientras que en amarillo 500 personas, pero se señala que estos tres colores, los eventos pueden ocurrir desde el vehículo sin que desciendan las personas del mismo. Y aunque ahora se tiene más movilidad en 285 municipios, especialistas de salud advierten a la población para que se mantengan las medidas de prevención, pues aún la pandemia no está bajo control. Además, se están realizando pocas pruebas en todo el país, algo que no da un resultado fiable en el tablero de alertas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Electroral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presentó. Mire, y algunas de las personas que resultaron heridas por el accidente ocurrido ayer en el kilómetro 52.5 de la autopista Palín-Escuintla, donde un camión que aparentemente se quedó sin frenos y que colisionó a 11 vehículos, ha logrado ser dados de alta de los centros asistenciales donde fueron atendidos. Y es que las primeras investigaciones resaltan que el piloto del camión involucrado, quien además se dio a la fuga, iba con exceso de carga y a esto se suma que no bajó a una velocidad prudente, lo que se presume ocasionó que se sobrecargara el sistema de frenos, provocando que el piloto perdiera el control en el referido kilómetro, impactando 11 vehículos que esperaban en la fila para pagar el peaje. En las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la autopista se puede evidenciar la velocidad con la que el pesado camión pasa arrollando los vehículos. El primero en ser impactado es una panel que iba cargada con juegos pirotécnicos que del impacto explotaron, provocando que los 3 tripulantes resultaran con graves quemaduras. Según socorristas, en el lugar fueron atendidas 15 personas con heridas leves, graves y severas. Sin embargo, 9 de ellos necesitaron atención especial, por lo que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Dentro de las personas heridas están Julio Alvarado, José Eliseo Alvarado, Ana María Morbae, Héctor Enríquez, David Cabrera, Byron Benítez, Marco Girón, Luis Coronado,
Sonia Coronado, Gabriel Sack, Lisbeth Mazariegos, Rubén Castro, Byron Quevedo. Por su parte, la empresa CIBA, a través de un comunicado, se solidarizó con los heridos y familiares de estos y resalta estar a disposición de las autoridades para colaborar para esclarecer este caso. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Empieza juicio en el que se busca la extinción de bienes inmuebles a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. ¿En cuánto estarán valorados? Se lo contamos al volver. Gracias por continuar con nosotros. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que los hermanos Lorenzana, extraditados a ese país desde Guatemala el viernes 10 de diciembre para enfrentar cargos internacionales de narcotráfico, comparecieron en la corte. Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias Chuchi, y Marta Julia Lorenzana Cordón empezaron a enfrentar los cargos internacionales de narcotráfico. Hicieron su aparición inicial en la corte de Washington, D.C. el 11 de diciembre y continúan detenidos a la espera de su comparecencia este lunes 13 de diciembre ante el juez federal Sia Farruki en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Y una mujer fue lapidada en la colonia El Mirador de la Cruz, en zona 18, el 26 de noviembre pasado. Ella sobrevivió al ataque y aseguró a los investigadores que sus atacantes la creyeron muerta. Aún desorientada, detalló que sus atacantes eran 3 y los conocía con nombre y apellido. Esto según agentes. El viernes pasado, en un operativo coordinado por la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, fueron detenidos los supuestos agresores: Carlos Estuardo Velázquez Martín, Velázquez Pérez y Telma Alonso Estrada. Ellos este lunes se fueron trasladados al juzgado 10º en Torre de Tribunales. Antes de la diligencia aseguraban inocencia. Y la madrugada del viernes 10 de diciembre concluyó la consulta comunitaria en comunidades de Izabal y Alta Verapaz, en la que, según indicó el Ministerio de Energía y Minas, se llegó al consenso de que la mina Fénix puede continuar funcionando para la explotación minera en las áreas del Estor y Panzós, en donde por un mes existió estado de prevención ante las diversas manifestaciones que se registraron en oposición a la misma. Sin embargo, el gobierno aseguró este lunes que las comunidades llegaron a consensos, algo que dijo el viceministro del MEM en compañía de 9 líderes comunitarios este lunes en el Palacio Nacional. La reactivación del proceso minero desde la Corte de Constitucionalidad podría darse los primeros días de enero de 2022. En tal caso no hubiera cumplimiento de algunos de los acuerdos, hay una cláusula dentro del mismo documento que se firmó que a la parte que no haya cumplido se establecerá dentro del mismo comité un tiempo prudencial para que pueda realizar o para que pueda cumplir con el acuerdo que por alguna razón no haya cumplido. Y si no, en el caso de la compañía guatemalteca de níquel, si uno de los acuerdos no se cumple, pues se podría iniciar el proceso administrativo para activar la suspensión de la licencia en tanto no se cumpla el acuerdo que no se haya cumplido. Llegó el momento de hablar de salud, porque científicos han hecho que la metáfora "un sueño reparador" tome sentido. Esto tras determinar que dormimos para reparar el ADN de las neuronas y establecer la cantidad de horas necesarias de sueño. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Para iniciar debemos decir que el origen más íntimo de las señales que inducen al sueño está en nuestras células. Un estudio llevado a cabo recientemente ha demostrado que el fin último de dormir es reparar los daños que se acumulan en el ADN mientras estamos despiertos. Cuando estamos despiertos, la presión homeostática que nos induce al sueño, es decir, el cansancio, se acumula en el cuerpo. La principal causa de ese cansancio es la acumulación de daños en el ADN de las neuronas. Cuando dormimos vamos liberando ese cansancio, llegando a un mínimo después de una noche completa de buen sueño. Todas las células poseen mecanismos moleculares para combatir los daños, tanto de día como de noche, pero las neuronas son más susceptibles a la acumulación de daños cuando estamos despiertos. Sin embargo, el sueño recluta los sistemas de reparación de ADN que lo arreglan tan eficientemente que nos levantamos como nuevos, haciendo que la metáfora "un sueño reparador" adquiera sentido. Determinando esto y tras analizar la relación entre las horas de sueño y la reparación del ADN, se llegó a la conclusión de que 6 horas de sueño por la noche suelen ser
ser suficientes para la reducción adecuada de los daños en nuestro ADN. Sin embargo, cabe resaltar que entre los diferentes mecanismos neuronales que regulan los ciclos de vigilia y sueño, también se encuentra la motivación. Esta sin duda modula que seamos más propensos a permanecer despiertos o irnos a dormir si la situación lo requiere. Por esto es que a veces es fácil desvelarnos si se trata de una fiesta, pero no si se trata de estudiar para un examen. Lo importante es cumplir las horas de sueño que los expertos recomiendan. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Pasamos a otro tema y es que empezó el juicio en el que se busca la extinción de bienes inmuebles valorados en 6.8 millones de quetzales a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Las propiedades fueron administradas por empresas de cartón. Este día empezó un juicio de extinción de bienes que están relacionados a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, valorados en $900,000, unos 6.8 millones de quetzales. Esto del caso La Línea. La Fiscalía de Extinción de Dominio pidió en el comienzo del debate retirar 11 bienes inmuebles, entre los que hay un apartamento, 2 oficinas, una bodega con 8 parqueos. Además, la petición incluye la extinción de televisores, amueblados de salas, sofás, camas, sillas y mesas ejecutivas. Estos bienes estuvieron siendo administrados por la empresa Grupo Agroindustrial 2011, que es una de las empresas que habría dirigido Salvador Estuardo González, alias ECO. Él fue uno de los colaboradores eficaces en actos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En la investigación del caso La Línea, la empresa Grupo Agroindustrial 2011 figura en el conglomerado que se usaron en la trama de corrupción de La Línea. La investigación ha establecido que con esas empresas de cartón hubo incremento de capital de 68 millones de quetzales en el término de 8 meses, entre agosto de 2013 y abril de 2014. Reportó Edwin Pitán. ¿Cómo los guatemaltecos expresan su fe? ¿Dónde encuentran a Dios? Se lo contamos al volver en nuestro reportaje especial. Guatemala es un país en donde la mayoría de las personas dicen ser cristianas, ya sea por tradiciones generacionales o por experiencias familiares. Pero, ¿cómo expresamos esa espiritualidad? ¿Dónde encontramos a Dios? En este reportaje especial reflejamos cuál es la fe del guatemalteco promedio. ¿En dónde buscan los guatemaltecos a Dios? La primera respuesta está en las iglesias, que hoy están proliferando en Guatemala. Pero de eso ya hablaremos luego. En tiempos de COVID, los guatemaltecos encuentran a Dios en las cárceles, los cementerios y los hospitales. 3 lugares que visitamos para comprender el trasfondo de nuestra fe. ¿Tiene alguna religión? ¿Cree en Dios? Sí creo en Él, porque Él es grande. Es misericordioso con cada uno de nosotros, así nos portemos bien, nos portemos mal, Él ahí está, Él no nos deja. ¿Su fe en Dios diría que es mucha, regular o poca? Mucha. ¿Por qué? Porque sin Él nada somos, y Él es el único que nos puede librar, nos puede sanar tantas cosas con su grande amor y su misericordia. Entonces, ¿usted diría que su fe en Dios es mucha, poca, intermedio? Es intermedio. ¿Por qué? Porque no puedo creer en algo que no veo, pero lo puedo sentir. Yo creo en Dios. Solo con decir creo en Dios Padre Todopoderoso, ahí estoy diciendo todo. Con el simple hecho de estar respirando, con el simple hecho de abrir los ojos, uno se da cuenta de que Dios es bueno con uno. Obviamente es grande la fe en Dios. ¿Por qué? Porque no sé qué responder.
¿Y estos guatemaltecos cómo encuentran a Dios? La mayoría lo hacen a través de una expresión religiosa cristiana, que en Guatemala se parte en dos grupos dominantes. De los 16 millones de guatemaltecos, el 41% se identifica como católicos, el otro 41% como evangélicos. El 13% no se reconocen como religiosos, mientras que el resto profesa otro tipo de creencias dentro y fuera del cristianismo, presente en todas las esquinas de Guatemala. Tan presente que parece que el Estado no es receptivo con otros credos con los que el dogma cristiano choca. La Iglesia Satánica predica uno. En 2012, esta congregación intentó inscribirse como tal en el Ministerio de Gobernación, pero su petición fue denegada. Su líder recuerda el argumento que le presentaron. La Iglesia Satánica no llenaba los requisitos o no se enfocaba en las buenas costumbres, por lo mismo no podía ser tipificada como una religión, sino que nos recomendaban que lo hiciéramos como una empresa. Esta creencia no es la única al que el Estado le cierra la puerta. En 1997, los miembros del Grupo Moon, una iglesia de Corea del Sur, fueron expulsados del país con la excusa de organizar actividades religiosas tras ingresar como turistas. Ahora es el infierno de los católicos y de los... Quien ni siquiera pudo entrar a Guatemala fue José Luis de Jesús Miranda, autodenominado como el Anticristo. En 2009, las autoridades le negaron su tercer intento por considerar que sus prédicas podían alterar el orden social. Pero regresemos a quienes integran la mayoría. ¿Quiénes son ellos? Algunos practican su fe por tradición y la pasan de una familia a otra. El Padre Celestino es un ejemplo. Desde hace 17 años es el párroco de la Iglesia Católica San Pedrito, en la zona 5 de la capital. Vivió su infancia en El Salvador, donde jugaba a ser sacerdote. Hacíamos los altares, hacíamos las hostias, los cálices, hasta los cohetes hacíamos con el lodo ahí en la casa de un compañero. En Guatemala, no todos los cristianos comparten la misma fe intensa del Padre Celestino. En realidad, la mayor parte de católicos y evangélicos solo se identifican como devotos, un nivel intermedio de la fe. Pero hay algo interesante. Entre los más devotos, los evangélicos duplican a los católicos. La pregunta es, ¿por qué? Para un líder eclesiástico católico, la respuesta es esta. Probablemente en muchos casos porque son evangélicos relativamente recientes y siempre el prosélito tiende por la novedad a expresar más profundamente la fe que ha adquirido. Para un representante evangélico es esta otra. No podría atribuírselo a un sistema, a una estrategia o algo así. Yo creo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que fue transformando vidas. Y esa transformación de vida se convirtió en un testimonio. La palabra de Dios, la Biblia, es para todos. Un evangélico muy devoto y que hoy pregona su testimonio es este predicador, que frecuenta las calles de la zona 1 capitalina para anunciar el evangelio, como él le dice. Hace 50 años quedó ciego, pero afirma que recobró la vista gracias a las oraciones de una pastora. Para ir al baño me tenían que llevar de la mano. Ese día cuando amaneció, yo vi el techo del hospital, le pregunté a un vecino, le dije, mire, dame por favor, dígame qué color es el techo del edificio. Tal color, yo ya veo. ¡Nacimientos! Aunque hay quienes replican el mensaje divino fuera de las iglesias, los gigantes cristianos en Guatemala siguen habilitando templos por doquier. Hay muchos, de todos tamaños. Por un lado, la Iglesia Católica suma 502 parroquias a nivel nacional, desde donde se desprenden santuarios, capillas y otro tipo de edificios religiosos. Por otro lado, hay 2.787 iglesias evangélicas, que en los últimos años han crecido. En 2006, el Ministerio de Gobernación registró tan solo 17. 15 años después, en 2021, ha inscrito a 177, lo cual refleja un aumento del 940%. Esa misma cantidad acumuló el 2019. Significa que ese año nacieron 15 iglesias cada mes, o una cada 2 días. Cifras con las que el 2021 también podría cerrar. Pero alto, aquí hay una preocupación, el lavado de dinero.
Según diputados, eso podría explicar el aumento exponencial de iglesias evangélicas. Entrega de una iniciativa muy importante, la iniciativa de ley de libertad de religión y creencia de culto. En mayo de 2021, un grupo de congresistas afines al presidente Alejandro Yamatei propusieron una ley de libertad de religión, que en su artículo 15 prohíbe a las iglesias averiguar el origen de sus fondos donados. Los diputados que presiden las comisiones a cargo de evaluar el proyecto parecen concordar en que el borrador no debería pasar. Opinan que la iniciativa podría abrir la puerta a que las iglesias se conviertan en vehículos del crimen. Tener un montón de iniciativa sobre un derecho, ahí sí que para nosotros no va. Porque no puede ser posible que haya en algunos departamentos donde hay pastores que empiezan una iglesia y empiezan pequeñas y después andan en helicóptero, pues. O sea, es totalmente ilógico. Y si todos los ciudadanos estamos sometidos a rendir cuentas, ¿por qué las iglesias no? Lavar dinero en nombre de Dios no sería nuevo en Guatemala. Ministros evangélicos han sido perseguidos por narcotráfico en el pasado, como les ocurrió a Eric Zúñiga y Juan Alberto Ortiz, alias Chamalé, ambos condenados en Estados Unidos. Pero incluso en Guatemala, donde la corrupción empaña hasta la religión, la búsqueda de Dios persiste entre las personas. A veces, ese camino no es rígido, sino que se mezcla con otras visiones, muchas veces mayas, que se transmiten desde hace más de 500 años. No es que el guatemalteco promedio haya dejado de creer. Muchas personas siguen practicando pequeñas cosas de la espiritualidad maya. Por ejemplo, ponerse un listoncito rojo a los bebés, a las mujeres embarazadas. Es por tradición familiar, porque si en algún momento dado la abuela lo hacía, se lo enseñó a la mamá, las nietas, los nietos lo siguen practicando y demás. Tradiciones que, al final de cuentas, nacen de ese deseo innato de hallar el sentido de la vida. Hay vida después de la muerte, ¿qué hay después? Y no quedarnos con esas posturas que muchas veces la religión también nos suele dar, con fórmulas explicativas para todo lo que nos acontece. Y el potencial humano siempre va a tener dudas. Y parte de esas dudas son estas dudas mismas de la existencia de otros seres o de la propia existencia y trascendencia humana. Son dudas que, en muchas ocasiones, alimentan la fe, que en Guatemala sostiene las vidas de más de la mitad de las personas, en diferentes niveles. Cuando me acerqué a él, esto y el otro, entonces fue cambiando totalmente, ya no sufrí de insomnio, entonces ya mi vida fue mejorando. Cuando lo necesitamos lo buscamos, ¿sí? O cuando tenemos poca esperanza, siempre nos basamos en él. Porque él levantó mi papá. Y confié en él y todo salió bien y mi hija está mejor, mucho mejor. Y sabemos que sin Dios no existiría la humanidad. La fe depende de cada uno, como persona, individuo. Eso es lo que yo pienso, cada quien tiene eso. Yo digo que yo sí tengo bastante fe. Bastante fe es la que estos esposos también mantienen. Pudieron abrazarse después de que el muro del preventivo de la zona 18 los separara durante 6 años. Una experiencia que, según cuentan, solo pudieron sobrepasar gracias a la intervención de Dios en sus vidas. ¿Y qué aprendió aquí? Voy a decir, viejo, de todo un poco. Todo, porque como estábamos, han habido cambios buenos. Y eso se lo debe a Dios. Gracias a Dios, eso sí es cierto. Sí, Él es el único que lo ayuda a uno, viejo, a salir de esto, porque de ahí cuesta bastante, la verdad. Pero ahí vamos, gracias a Dios ya salimos de esto. Durante esta primera quincena de diciembre, muchos guatemaltecos reciben el aguinaldo, pero ¿cómo lo utilizan? Entérese al volver. Continuamos y preste mucha atención porque durante esta primera quincena de diciembre, muchos guatemaltecos reciben el aguinaldo, pero ¿cómo lo utilizan y cómo denunciar si son víctimas de publicidad engañosa en sus compras? Tome nota.
Que le damos madre, pregunte. Algo especial que estuviera buscando por este lado, pregunte. Pantalón, playeras, camisas, que le damos. ¿Qué anda buscando? Estas son algunas de las frases más comunes que se escuchan en las áreas comerciales, principalmente en esta época de fin de año cuando llega el pago del aguinaldo. Durante el fin de semana incrementó la cantidad de personas que buscan desde un pantalón hasta un regalo para estas fiestas. Hacemos ofertas, igual bajamos el producto porque tampoco podemos subirlo, ¿verdad? Y todo en oferta. Pues se le ofrece a la gente los mejores precios que se pueda, ¿verdad? Porque sí está un poco complicada la situación. Entonces sí se le va buscando la comodidad del bolsillo de las personas, ¿verdad? El aguinaldo se paga en la primera quincena de diciembre, pero ¿para qué lo utilizan los guatemaltecos? Salimos a las calles y nos dijeron lo siguiente. A veces se utiliza para las compras navideñas, ¿verdad? Ya sea para el estreno, que los gastos de la cena, que a veces también se guarda para los estudios de inicio de año de los niños, ¿verdad? Primero pues para preparar las compras de las nenas, que les compramos que su ropita, sus zapatos. Otra pues dejamos algún poquito para enero, ¿verdad? Que ya se vienen también gastos de útiles, pues más que todo por eso, ¿verdad? Según la Diaco, de momento no se ha incrementado la cantidad de quejas por publicidad engañosa o relacionadas a ofertas de Navidad, pero a partir del 15 de diciembre estas tienden a aumentar, por lo que hicieron un llamado a denunciar estos casos. Hemos advertido tanto a los consumidores como a los proveedores que si hacen sus comercios o sus compras en línea, se aseguren que esto sea, digamos, en sitios web de respaldo de empresas reconocidas y existentes. Pero si se da el fenómeno que les incumplen tanto en línea como en las compras normales, deben de quejarse al número 1544 de la Diaco, que funciona a las 24 horas. Con imágenes de María René Barrientos, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y hace unos días se hizo viral un video en redes sociales respecto a federados de patinaje entrenando en la Avenida Las Américas. Debido a esto, el presidente de patinaje del área de Guatemala se pronunció por la falta de apoyo para la construcción de un espacio apropiado en donde puedan realizar sus prácticas. Según algunos entrenadores de varias disciplinas en el país, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no da el suficiente apoyo a los federados y de nuevo ingreso en diferentes deportes. Debido a esto, la Federación de Patinaje reclamó hace unos días en las redes sociales la falta de una pista profesional. Estamos aquí en este sábado de noviembre, aquí en Las Américas, y estamos acá entrenando la Asociación de Patinaje. Un video se viralizó cuando federados de élite se preparaban en la Avenida Las Américas. Sergio Rodríguez, presidente de esa disciplina en la ciudad capital, se pronunció por la falta de apoyo de parte de la CDAG, como también ante la administración actual del parque, Eric Barrondo, por haberles quitado el espacio en el patinódromo. El día de ayer, Guatemala se coronó por 7ª vez consecutiva como campeón centroamericano. Entonces, el patinaje está dando sus resultados. Y es importante que el patinaje cuente con pistas de patinaje. El problema es que no hay pistas de patinaje del deporte federado. Durante esta temporada, Rodríguez y su equipo tienen a su cargo a 150 patinadores, entre ellos 90 que son de iniciación y 60 competidores de élite. Según Sergio, muchas veces han tenido que buscar apoyo en otros lugares para poder entrenar. Además, autoridades de la dirección del parque, Eric Barrondo, mencionaron que el apoyo se les ha dado a los patinadores, que se estableció un horario para el uso del patinódromo, únicamente los días sábados es de uso público. Lo que buscamos es un acuerdo con el Ministerio de Cultura y Deportes que nos deje entrenar de lunes a sábado, de 2 a 6 de la tarde, que nos permita tener nuestros chequeos. Nosotros necesitamos 8 sábados al año para hacer nuestros chequeos y hacer las competencias nacionales que son tan importantes. Necesitamos 4 competencias nacionales al año, que estos son 4 fines de semana, no estamos pidiendo exclusividad de pista, 4 fines de semana de viernes a domingo para hacer los campeonatos nacionales. Además mencionó que existe un fondo de 4.5 millones de quetzales que serían utilizados a finales del año pasado para la creación de una pista de patinaje y equipo, pero por el momento no se ha determinado una ubicación exacta para la creación del patinódromo. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Serie de tornados deja decenas de fallecidos en distintos poblados de Estados Unidos. ¿A cuánto asciende la cifra y cuáles son los lugares más afectados? Los detalles cuando regresemos.
Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. Las autoridades de Costa Rica dieron a conocer el decomiso de 20 kilos de cocaína, 220 kilos ocultos dentro de 2 contenedores de una terminal portuaria que llevaba como carga lícita fruta fresca con destino a Bélgica. Los oficiales detectaron 2 cargamentos, cada uno de ellos con 110 paquetes de cocaína que iban ocultos en los compartimientos de los contenedores. En lo que va del año, las autoridades de Costa Rica han detectado 18 contenedores con cargamentos de cocaína que contabilizan 16 toneladas de la droga. Y luego de un mes y medio de travesía a pie, la caravana de inmigrantes centroamericanos consiguió llegar a la Ciudad de México, donde descansa este lunes mientras se debate sus próximos pasos a seguir, pedir su regularización en México o proseguir el camino hacia Estados Unidos. Tras momentos de enfrentamientos con la policía, las autoridades se levantaron el bloqueo. Los migrantes pernoctaron en un campamento donde autoridades locales repartieron alimentos y mascarillas. Y el balance de muertos que dejó una histórica serie de tornados en Estados Unidos subió a 88 este lunes, mientras el presidente Joe Biden anunció que visitará esa región del centro oeste del país, en donde numerosos pueblos fueron arrasados. Las mayores consecuencias se registraron en el estado de Kentucky, donde el gobernador informó que hasta el momento han sido confirmados 74 fallecidos, mientras que 109 personas siguen desaparecidas. Son cifras que se mantienen en ascenso tras lo que Biden calificó como una de las peores series de tornados en la historia del país. Por otra parte, el multimillonario Elon Musk fue nombrado este lunes personalidad del año por la revista estadounidense Time. La publicación destacó el despegue vivido en el 2021 por este magnate de la tecnología. Musk fue fundador de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla y de SpaceX. Se ha aliado con la NASA para lanzar varias misiones al espacio. El empresario de 50 años, nacido en Sudáfrica, se convirtió en la persona más rica del mundo y superó a su rival en la carrera espacial Jeff Bezos, el magnate fundador de la gigante de ventas en línea de Amazon. Musk, de manera ambiciosa, busca su interés de colonizar Marte, y planea vuelos orbitales para el próximo año como parte del plan de SpaceX para hacer posible el regreso estadounidense a la Luna. Llegó la Toyota Ton, 0% de enganche y hasta 96 cuotas. Todo diciembre en nuestras salas de venta. PBX 1705. 80 años, Cofino está. Y luego de conocer lo que es noticia en el mundo, nos vamos a otra pausa. Ya regresamos. Al volver, le damos a conocer las denuncias, videos y fotografías que nos llegan al servicio de Guate Reporta al WhatsApp 4003-3859. Continuamos con los mensajes, fotografías, videos y denuncias que usted nos comparte a través del WhatsApp de Guate Reporta al 4003-3859. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presenta. Ricardo Aroche se reportó de la capital guatemalteca y nos compartió el video que muestra las condiciones que se encuentra uno de los buses articulados que cubren la línea 18 de la estación Atlántida, de la zona 18 a Fegua en la zona 1. El mensaje da cuenta que la unidad de transporte está sucio, hay basura de todo tipo, algo que ocurre en las unidades todos los días a la semana. Y Hugo González nos compartió un video para mostrar el accidente de tránsito que se registró en la carretera a El Salvador. El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles último. Las imágenes muestran un vehículo que chocó con los separadores de concreto, situación que afectó por varios minutos el paso vehicular. Y el fin de semana último fue electa la Junta Directiva 2022-2023 de la Asociación de Periodistas de Guatemala, la cual quedó conformada de la siguiente manera: el presidente Mario Roberto Recinos Lima, vicepresidente Verania López Marroquín, director 1 Luis Rolando Gutiérrez Velázquez, director 2 Aura Leticia Sontay Tuj,
Director 3, Ernesto Rafael Cañas Castillo. Director 4, Luis Pavel Matute Iriarte. Secretario, Ángela Mariela Fernández. Postsecretario, Zulma Yomara Hernández. Y tesorero, Jorge Roldán Pinto. Asimismo, fue electo el Tribunal de Honor para el periodo antes mencionado. Este fue el reporte que nos compartió Idalme Sandoval. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. 40-013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con temas económicos. A 25 años de que entrara en vigencia la Ley General de Electricidad, conoceremos algunos de los cambios que se han dado desde entonces. Y ya está con nosotros Paula Osaeta, porque es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. Alberto, buenas noches. Les cuento que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció nuevos compromisos con 7 empresas privadas que servirán para profundizar la inversión en Centroamérica para frenar la migración irregular. Entre las empresas está una guatemalteca que es Grupo Mariposa, que proporcionará a más de 70,000 tiendas de barrio que sirven como importantes centros comunitarios con acceso a crédito y herramientas digitales para mejorar la gestión administrativa. Apoyará a 3,500 pymes con acceso a telemedicina, educación y conectividad a Internet, impactando a más de 200,000 personas. Además, invertirá más de $10 millones para aumentar su huella de café, creando más de 500 nuevos puestos de trabajo y apoyando a más de 400 pequeños y medianos productores. Y cambiamos de tema porque en noviembre se cumplieron 25 años desde que entró en vigencia la Ley General de Electricidad. Después de su aplicación, hablamos con el administrador del mercado mayorista de electricidad sobre los cambios que provocó a partir de su vigencia. El 16 de octubre de 1996, el legislativo decretó la Ley General de Electricidad que estableció las nuevas condiciones para el mercado eléctrico. 25 años después de su aplicación, se ha registrado un significativo aumento en la electrificación, que pasó de poco más del 58% de la población en 1995 a cerca del 90% en el 2021. De 810.9 megavatios instalados hacia 1990, Guatemala tiene en la actualidad una capacidad instalada de más de 3,400. Además, durante estos 25 años han surgido nuevas tecnologías. Tenemos la hidráulica, tenemos la generación con viento, contamos con generación eólica, y con generación con carbón. En fin, tenemos una gama, un abanico de oferta con el cual cubrimos la demanda eléctrica en el país y que nos permite en todo momento poderla abastecer. La generación ya no solo queda limitada al consumo interno, sino que permite la exportación a la región en el orden de los 1,000 gigavatios hora anuales. El precio promedio a nivel mayorista disminuyó de $57.33 en el 2000 a $41.15 en el 2020. Guatemala hoy por hoy cuenta con las tarifas más económicas de América Central y podríamos decir que cuenta con las tarifas con el costo tarifario medio a nivel mundial. Y eso tomando en cuenta que no tenemos insumos que el propio país produzca para generar la electricidad. En la actualidad se tienen 13 prestadores del servicio de transmisión, 3 de distribución, 63 de generación, 26 de comercialización y casi 1,300 grandes usuarios. Cuando alguien toma la decisión de emprender un negocio o tiene la idea de hacer crecer uno ya existente, surge la idea de tener un socio. Definitivamente teniendo uno, el proceso será más sencillo. Sin embargo, si no lo elige bien, su negocio puede fracasar. Hoy les daré algunos consejos que pueden servirle para elegir al socio perfecto, que tenga experiencia exitosa en la industria. Su socio necesita agregar valor tangible a la organización, ya sea porque tiene acceso a clientes, a tecnología, a capital o jugadores clave. Tiene que ser alguien con historia de éxito comprobable,
que tenga integridad, valores y buena reputación. La mayor cantidad de problemas se representan a este nivel. Por ello, su socio deberá ser una persona que tenga valores sólidos y comprobables por su historia, que esté comprometido con el negocio. Esto no solo debe de ser en palabras, sino también de tiempo y de recursos. Que pueda manejar situaciones difíciles y que pueda tomar decisiones certeras es indispensable, pero también debe tener unas finanzas sanas. Eso da una idea de cómo manejará el dinero de la empresa. Tome estas recomendaciones en cuenta, analice a sus posibles socios y si cumplen con lo que usted está buscando, puede que sea una buena opción unirse. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. La UEFA define los emparejamientos de octavos de final de la Champions League después de reconocer un error técnico y el Real Madrid se enfrentará al PSG. Temas deportivos luego de la pausa. Continuamos y los mariachis de Guatemala nos cuentan cómo recuerdan a Vicente Fernández y nos comparten cuáles son las canciones que más piden los guatemaltecos. Vamos a escuchar. Desde que se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Vicente Fernández, es mucho lo que se ha hablado sobre él alrededor del mundo, y Guatemala no ha sido la excepción. Es por ello que me he movilizado hasta la Primera Avenida y 23 calle de la Zona 1, a la famosa calle de los mariachis, para conocer cuáles son las canciones que los guatemaltecos más solicitan y más aún, cómo reaccionan ante ellas. Escuchemos lo que nos han dicho. La realidad es de que la mayor parte de mi carrera es debido a que las canciones del señor Vicente Fernández son las más solicitadas en Latinoamérica y he tenido oportunidad de viajar a varios países y sí es muy solicitado, ¿verdad?, el repertorio de las canciones que él nos dejó como legado. Según nos ha comentado Siriaco, la canción que más le solicitan de Vicente Fernández es Mujeres Divinas, la cual él ha dicho que ha interpretado por lo menos unas 10,000 veces. Mujeres Divinas es la que más hemos interpretado últimamente, al igual que Sublime Mujer, La Ley del Monte, que todavía la solicitan, de vez en cuando De qué manera te olvido, a veces nos piden Acá entre nos, como le digo, Bohemio de afición, esas serían. ¿Y cómo recibe el público las canciones de Vicente Fernández? Bueno, todo depende también en el momento en el cómo estén ellos, ¿verdad? De alegres, porque a veces ellos nos hacen coros, nos acompañan con las melodías, incluso cuando hemos estado así como en los restaurantes, ¿verdad? Que es un aforo diferente y la gente está ahí, se une y empiezan a cantar y si se saben la canción, pues la acompañan. Especialmente así como Acá entre nos, que es muy bohemia. Hace algunos años, durante un concierto, Vicente Fernández pidió que cuando él se fuera, todos sus seguidores cantaran a todo pulmón la canción Volver, Volver, y es eso lo que haremos precisamente en este momento. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez, y esto es el tema Volver, Volver. Lo dejamos hace tiempo, pero digo el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver a tus brazos otra vez. Y así finaliza esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero para cerrar el noticiero, le comento que hemos recibido en nuestro estudio la visita de Maleno Díaz Salazar, conocido como el Vicente de Guatemala, quien junto al Mariachi Guatemala 2020 también interpretan el tema Volver, Volver del gran Vicente Fernández. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver.